Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en este espacio que se llama ADN Líder en el despacho de BES Abogados y con una única condición, que quien se siente en este sillón que hay a mi lado sea un líder que sepa y que pueda inspirarnos a todos con su historia. Hoy está con nosotros Cristian Juliet, el CEO de CJP. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, a ver, muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, yo también estoy encantada de tenerte hoy aquí porque, bueno, pues sé que eres un emprendedor convencido de corazón y de profesión, además, y creo que podemos hoy sacar enseñanzas muy prácticas de esta conversación. Sabes que el objetivo de lo que vamos a hablar hoy aquí es inspirar a otros que a veces están emprendiendo y se encuentran con un montón de dificultades y tienen muchas ganas de abandonar. Otras veces están en la cima, pero nos gusta saber las vivencias de otros y cómo han llegado hasta el día de hoy vivos siendo emprendedor, que no es fácil, ¿verdad? Que por cierto, yo empezaría por ahí. ¿Cómo sabe uno que quiere ser emprendedor? ¿Cómo nace ese dentro de ti? ¿O cómo fue en tu caso el notar que tu camino, tus pasos iban por el emprendedurismo? Bueno, yo creo que es una cosa que tiene que tener una persona un poco de manera innata y tener conciencia de ello, porque al final me pasa con mucha gente de alrededor, pues amigos o otros profesionales o conocidos, compañeros de la carrera y demás, en los que parece que hoy en día tanto las redes sociales como la sociedad te obliga a intentar tener esa mentalidad tan americana de hay que emprender es lo mejor, etcétera. Creo que hay que ser muy conscientes, eso en un primer momento, porque ya emprender es complicado, luego pues España no es uno de los países más sencillos para ello tampoco, tanto a nivel societario como a nivel económico, fiscal, etcétera. Entonces, que a alguien le salga, creo que es algo que tiene que ser innato, tanto para bien como para mal, pero sobre todo tener conciencia desde el primer momento. Creo que hay muchos inputs en la sociedad que nos quieren llevar a ello y debemos de tener cuidado, porque al final lo de emprender suena muy bonito en la parte de las redes sociales o en la parte de la sociedad, pero en la aplicabilidad real, quien ha pasado los pasos complicados del inicio es difícil, y es difícil desde un sector, y lo digo con todo el respeto del mundo, más primario, sencillo, hasta alguien que a lo mejor se meta en un proyecto tecnológico, ahora mismo con temas de IA y demás. O sea que, bueno, la parte del emprendedor yo creo que es algo innato, pero que a medida que avances en tu formación profesional, pues vas viendo si realmente estás o no estás para ello. Pero tiene que ser algo, yo creo que innato. Estoy deseando llegar a ese punto, pero vamos a empezar por el principio, porque tú estudiaste Derecho, pero antes de terminar ya tenías claro que querías hacer cosas por tu cuenta, montaste empresas. ¿Cómo fue ese momento en el que todo el mundo está estudiando, divirtiéndose, saltándose las clases y yendo a fiestas universitarias, pero otros perfiles como el tuyo están ya montando su propia empresa? Bueno, pues igual que te comentaba la parte de innato antes, es importante también el profesorado, que son los que te impulsan desde el momento más inicial, o bien amigos, o bien ya los profesores, en los proyectos que se hacen en la universidad y demás. Sí que es cierto que la primera empresa que constituí era una empresa de exportación. Nosotros al final miramos productos que identificaran la marca España, buscábamos algo que no fuera perecedero, pues en este caso el aceite y el vino es un poco lo más identificativo de nuestro país, y dijimos, pues vamos a hacerlo con el vino, ¿no? Empezamos con Sudamérica, al final tengo buenas relaciones con gente en México, empezamos haciendo algunos pequeños envíos allí de testeo, durante un tiempo estuve incluso asentado allí viviendo, digamos. El primer cliente importante que tuvimos ahí fue Walmart. Walmart, pues bueno, es como la gran cadena de supermercados a nivel mundial. Aquí en Europa todavía no la tenemos tan asentada, pero allí sí. Y fue el primer proyecto que hicimos, y un proyecto en el que nos lanzamos a hacerlo sin una estructura como la que realmente a día de hoy yo le recomendaría a cualquier persona que hiciese una empresa. Es decir, primero asesórate bien fiscalmente, asesórate bien legalmente, asesórate bien operativamente. Pero bueno, nosotros, pues bueno, muy jóvenes, antes de terminar la carrera, lo hicimos. Nos salió bien durante un par de años. A día de hoy no continúo con esa actividad, o sea, la pandemia hizo bastante daño con ello, pero bueno, siempre se acaba aprendiendo de muchas cuestiones, y fue el primer pequeño proyecto que intenté. Sí. ¿Qué edad tenías, Cristian, en ese momento? Pues en ese momento estaba con 25, 26 años.
Y como tú bien dices, el primer salto suele ser el que das sin ningún tipo no sé, hay gente más conservadora, hay gente más atrevida, pero el que es atrevido da el salto y dice, bueno, vamos a probar, prueba error, a ver cómo se hace esto, ¿no? Sí, y en verdad que eso a mí me lo han enseñado pues asesores o empresarios que están ya con mucha trayectoria, que la motivación hay que llevarla controlada, ¿no? Porque al final demasiada motivación en un proyecto empresarial inicial sin conocimiento, pues hay algunos estrellatos que te pueden dejar ya incapacitado empresarialmente hablando, ¿no? Yo te hablo de esos 24 o 25 años cuando ya esto lo considerábamos una actividad en la que nos dedicábamos de pleno a este tema de la exportación, porque para iniciarlo estuvimos 2 años tanteando, estudiando, viendo proveedores locales, por qué teníamos que hacer una exportación a Sudamérica y no a Europa. Tuvimos que hacer más de 7 o 8 viajes directamente a México para ver un poco cómo está el mercado allí. Pero bueno, preguntándome lo que me preguntas con respecto de por qué se arrancan unos proyectos y otros no, y por qué ese atrevimiento, pues yo creo que cuanto más te haces y más conocimiento tienes, más cuenta te das de que no sabes y de que tienes que tener más cuidado, que hay que tener un foco inicial antes de arrancar cualquier tipo de negocio, ver si realmente tanto el mercado como tus capacidades están hechos para ello, porque lo típico que se dice, voy a intentar venderle hielo a un esquimal, pues si vendes el hielo muy bien lo podrás vender, pero no es el mercado idóneo para hacerlo. Y bueno, España se nos junta en el tema inmobiliario, que es ya mi trabajo permanente ahora, pues idóneo, ¿no? Y la Costa Blanca más. ¿Por qué tenemos tanto miedo al fracaso o al batacazo cuando realmente en ese trayecto, cuando uno toma la mejor o peor decisión de emprender y de lanzarse a esa aventura de emprender, realmente esas caídas, salvo que, como tú decías, te inhabiliten para el resto de tu vida, suelen ser aprendizajes muy valiosos, muy dolorosos en algunas ocasiones, pero también muy valiosos. Quizá, como decías, eso es lo que te hace a que cuando eres un poco más mayor veas las cosas con más perspectiva y bueno, y tengas, como decías, que me ha encantado la frase, esa motivación controlada. Pensamos que es como, bueno, tengo que estar súper motivado siempre porque eso es positivo. Bueno, a veces estar tan motivado, ojo, nos puede llevar por mal camino, ¿no? Sí, a ver, con respecto al miedo que se pueda tener, yo creo que, y concretamente en España, hay mucha tendencia al que dirán, ¿no? O sea, yo creo que la mentalidad... Nos importa mucho lo que piensen de nosotros. Habrá mucha gente que al final piense, oye, a mí me da un poco igual, yo voy a arrancar este negocio porque lo considero que es viable, etcétera. Pero si comparamos, por ejemplo, la mentalidad estadounidense a la mentalidad que tenemos aquí, es muy diferente. Allí, cuando conoces a alguien que ha hecho 4 o 5 proyectos, no le ha ido bien, pues la sociedad te impulsa, oye, qué bien, inténtalo de nuevo, a ver dónde te... Aquí es un poco al revés, ¿no? Oye, mira a esta persona que intenta hacer un negocio, no le ha salido, quizás es más por él que por el contexto. Entonces yo creo que sobre todo es un poco por la parte del miedo al fracaso, del qué podrán llegar a decir con ello y del tiempo empleado. O sea, yo lo extrapolo mucho. Tengo varios amigos míos en la carrera que se han dedicado luego a estudiar oposiciones, por la oposición de notaría o de judicatura o abogacía del Estado, que al final son caminos de mucho tiempo, mucho estudio, mucho esfuerzo, pero que llega un momento en el que tienes el examen y ahí es todo o nada. Pues en el tema de los negocios es un poco lo mismo. ¿Qué miedo tengo del fracaso? Porque al final hay que saber decir, esto no es para mí, pivoto, me voy a otro lado, cuánto tiempo llevo invertido aquí, cuánto dinero llevo invertido, cuánto tengo de conocimiento en este sector, pero ahora pivoto a otro. Y como tú bien has dicho, aunque no te lleves un conocimiento de ese propio sector, pues te llevas unas habilidades personales que las puedes aplicar en otro. Entonces yo creo que se juntan esas dos cosas, un poco el qué dirán y qué pasa si estoy 5 años en un determinado negocio que luego no me sale. Pues confluir un poco esas dos cosas, creo yo, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, llega la crisis y a todos nos cambia un poco el paradigma, ¿no? El escenario, y mucha gente tuvo que reinventarse. De hecho, yo creo que nunca ha habido tanto emprendedor como después de la crisis, pero por una cuestión de que mucha gente se vio abocada a ello y de ahí nacieron grandes emprendedores y otros que descubrieron que no era lo suyo y que, bueno, que volverían al mercado laboral en un momento u otro.
¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué pasó en tu escenario laboral? ¿Qué pasó en ese momento para ti? ¿Cómo te transformó esta crisis? Hablamos de la crisis. La de Bueno, 2008. a ver, esto por ejemplo en el sector inmobiliario en España pues ha sido un antes y un después, ¿no? Creo que todavía quedan bastantes resquicios de lo que sucedió en ese momento, pues tanto a nivel bancario, constructivo, la tendencia personal que tiene el cliente comprador. Todavía quedan resquicios de lo que sucedió en el sector inmobiliario. Sí que es cierto que a día de hoy intentamos compararlo con lo que sucedió, que no tiene nada que ver, en su momento fue una burbuja inmobiliaria y ahora mismo tenemos una burbuja a nivel macro, pues ha subido lo típico, como decimos, desde el combustible, el aceite hasta la vivienda, no es lo mismo. Pero sí que es cierto que en lo nuestro en concreto vamos con un poco más de pies de plomo. Al final el principal jugador dentro de este tipo de cosas es la banca. La banca al final es la que desbloquea el capital es el que permite pues, que haya una mayor demanda, la mayor demanda implica la oferta y se empieza a generar a partir de ahí. Yo creo que los bancos se han dado cuenta de lo que ha sucedido. Ahora mismo el acceso al crédito está cada vez más controlado, sí que es cierto que tenemos tipos de interés bajos. Si lo juntas con que los alquileres están muy altos, hay mucha gente que prefiere endeudarse en lugar de pagar un alquiler muy alto y eso hace que tengamos un movimiento en el sector inmobiliario. Pero concretamente para nosotros lo que nos ha implicado es ir con cuidado. En ese momento pensábamos en España que éramos invencibles en cuanto a que no podíamos parar ese tren de movimiento que hay. Estábamos con subidas interanuales del 10, 12, 14%, lo cual es una barbaridad. O sea, para que lo entendamos, una persona con una vivienda de un valor de 100.000 cada año se iba revalorizando un 14, o sea, eso es totalmente insostenible. Luego, mucha gente vinculada al sector inmobiliario, pues desde la parte más rasa de la ejecución de obra de un equipo de albañil, digamos, hasta la parte del promotor, veíamos números que no eran realistas, o por lo menos no era lo que se podía llegar a estimar en otros mercados cercanos, pues el italiano, el griego, el marroquí, o hablo marroquí en zonas de costa que también han crecido muchísimo, el portugués. Entonces creo que eso es lo que nos hemos llevado nosotros, que en 2008 nos dieron un golpe de realidad y todos los que estamos vinculados al sector inmobiliario pues hemos aprendido de eso, de vivir con una realidad presente y de tomar decisiones pensando mucho en lo que nos sucede en ese momento. ¿Cuáles han sido los obstáculos más complicados que te has encontrado a nivel general? ¿Cuáles son, en tu caso, coinciden más o menos para todos los emprendedores obstáculos que se encuentran, pero para ti, ¿cuáles son los hándicaps más duros que has tenido que superar? Pues yo te diría uno común a cualquiera de los negocios, que al final es tener claro que necesitas una base, que da igual que te dediques al sector inmobiliario como yo o que te dediques al sector, no sé, textil o al sector del calzado o lo que sea, que es tener una base en el sentido de necesito un muy buen soporte legal, necesito un muy buen soporte operativo, necesito un muy buen soporte contable, o sea, necesito esas bases que se aplicarían a cualquier cosa, porque al final un crecimiento descontrolado en un aspecto jurídico, te encuentras con que se te topa algo legal que no tenías en cuenta y te desmorona todo lo que habías trabajado. Y a nivel fiscal más de lo mismo, y a nivel operativo más de lo mismo. Yo creo que ahí está el problema con el que nos hemos topado. Creo que muchos emprendedores en los que tenemos una idea en la cabeza, arrancamos nuestro negocio y llega un momento en el que te encuentras con una limitación fiscal que dices, pues no la tenía en cuenta. Claro. Te pongo un ejemplo muy sencillo. En el MBA que yo hice, hicimos un proyecto de una startup que a día de hoy yo lo utilizo para mí personalmente, que es simplemente abrir puertas de garaje con el móvil y tal. Y pues bueno, a nivel fiscal hay una limitación y hay una diferenciación entre el alquiler que tiene un particular y el alquiler que tiene pues una empresa con un parking público. O sea, hay unas limitaciones que no nos dimos cuenta. O sea, nos dimos cuenta cuando queríamos aplicarlo. Entonces creo que hay que afilar muy bien ese cuchillo y por eso antes te hablaba de una motivación controlada, de decir, oye, fiscalmente, ¿a dónde está la proyección de mi negocio? Operativamente, ¿dónde está? Legalmente, y a partir de ahí ir. Yo creo que el limitante que hemos tenido muchos emprendedores es lanzarnos a ellos sin previamente haber decir, oye, operativamente, ¿dónde estoy? Legalmente, fiscalmente y tal. Hay una cosa que ocurre muy, muy a menudo, que es que de repente surge un modelo de negocio y tú dices, bueno, pero sí, fíjate, qué curioso que eso yo ya lo pensé hace 2 años o 3. Pero claro, ¿por qué no lo hicimos? ¿Por qué no lo hiciste en ese momento, no? Y eso es algo recurrente, ¿no? Cada X tiempo sale un modelo de negocio, yo creo que nos ha pasado a todos, de decir, ¿ves? Esto lo pensé yo, si lo hubiera hecho, ahora mismo estaría... Bueno, ¿cuál crees tú que es el motivo por el que
una idea no llega a convertirse en un negocio y en otros casos una idea llega a convertirse en un monstruo de negocio. A ver, eso, por ejemplo, en la parte del MBA, en el que todos los alumnos que estábamos en su momento teníamos como proyecto de fin de máster hacer un pequeño proyecto realmente viable o no, pues es la ejecución. O sea, a ver, en mi opinión es la ejecución, porque las ideas todas son muy buenas, pero volviendo un poco a lo que te decía antes, es decir, yo tengo una idea X, no sé, la IA. Ahora mismo parece que todo el mundo aplica IA en lo suyo y muchas personas que se dedicaban, no lo sé, cualquier tipo de sector. Vuelvo otra vez a decirte, por ejemplo, el tema del textil o del calzado, que es algo que se toca en la provincia. Tengo que implantar IA. Parece que la IA se va a meter en todos los lados. ¿Dónde creo yo que al final, cuando ves un negocio y dices, oye, ha salido o no ha salido, hay que ejecutarlo? O sea, hasta que no empiezas a... No puedes correr si antes no se estaba andando. Lo que pasa es que, bueno, volviendo a lo mismo, o sea, confluyendo con iniciativa controlada, motivación controlada. Tampoco vayas corriendo de primera sin antes andar, pero bueno, yo creo que los negocios hay que ejecutarlos y hay que lanzarse un poco a la piscina a intentar hacerlo. Yo creo que por eso muchos proyectos pues se quedan en la idea. Cuando estás trabajando en un proyecto, ya no te hablo de tu actividad actual, pero esos años en los que estabas emprendiendo con un proyecto, con una empresa, con un sueño, ¿cuántas horas de media le dedicabas al día a ese proyecto? Yo es que en ese sentido soy bastante obseso con ello y de verdad... Menos mal, porque de verdad que nos pensamos que, bueno... Creo que todas las que me permitía mi cuerpo estar despierto, de verdad. Creo que todas las que mi cuerpo me permitía estar despierto y es la realidad, es la realidad. Yo creo que tenemos que rozar un nivel de obsesión casi enfermizo para al final lograrlo. Y cuando hablamos de ello, pues no hablamos de lunes a viernes, que tenga que ser de lunes a domingo, lo máximo posible. Porque al final yo creo que el que quiere emprender le gusta tanto lo que quiere hacer, ve unas proyecciones que piensa que es su seguridad de vida el día de mañana, y cuando tú piensas en algo que te enamora, que realmente lo ves como tú decir, es que el día de mañana quiero estar con ello a tope, me encanta mi trabajo, me encanta lo que me puede dar de resultados tanto a nivel de satisfacción profesional como a nivel económico, porque al final trabajamos también por número. Creo que el que ha hecho su proyecto de cero y le ha ido bien, casi con total seguridad ha sido alguien que le ha dedicado todas las horas que ha podido al día y más. Sí, la verdad es que así es, porque bueno, al final estamos hablando de un componente que ahí sí que es verdad que creo que es importantísimo ese componente, que a veces también hay que tenerlo controlado, que es el de la pasión por lo que haces. Cuando un proyecto te apasiona, es que realmente no lo consideras un trabajo, sino que estás disfrutando de lo que estás haciendo. Obviamente, fíjate, a mí me llama mucho la atención que hay un sector de la sociedad que ve a los empresarios y empresarias como gente que quiere hacer mucho dinero, ¿no? Cuando en realidad creo que no está pagado. Hagamos el dinero que hagamos, no está pagado el esfuerzo, las cosas también que sacrificas, que dejas por el camino, y creo que ese componente pasión nos mueve mucho más que la parte económica. Si tuviéramos que poner una balanza, creo que el que llega muy lejos es porque su componente pasión ha pesado más que el pensar quizá en el resultado final, ¿no? Ha disfrutado más del proceso que del resultado final. ¿Tú eres de los que disfrutan del proceso? ¿Eres de los que confían en el proceso? Yo creo que lo del proceso es muy importante. Yo al final, en mi opinión, y todavía soy muy joven con ello y creo que tengo mucho que aprender de gente pues, con más experiencia que yo, pero creo que la parte económica te motiva al principio, está claro que te motiva y es algo muy importante, pero la pasión creo que es lo único que te permite continuarlo el día de mañana, porque al final cuando hablas con empresarios ya muy consolidados, que incluso son de segunda, tercera generación, con empresas súper sólidas, no creo que sea lo económico. Creo que ya es el tema de la pasión que tengan por su trabajo, lo que se sientan a nivel de gratificación personal, no voy a decir nombres, pero bueno, ayer estuve con un empresario relevante de aquí de la zona y yo hablaba con él y le decía, ¿qué es lo que al final te hace estar todos los días llegando el primero, yéndote el último? Y decir, es que tengo tantos trabajadores que yo salgo de la fábrica
llego al parking, veo aquí 80 vehículos y sé que le estoy dando de comer a 80 familias, que cada año los voy incentivando. O sea, creo que la parte de pasión y gratificación personal es la que te hace seguir, pero está claro que la parte económica inicialmente es la que creo que como emprendedor lo ves. Oye, pues sí, económicamente me va a dar ese sustento, Claro. pero la pasión es fundamental. Es como, por ejemplo, en lo tuyo, se nota que hay mucha pasión en tu trabajo y eso son cosas que creo que son necesarias, es verdad, ¿eh? Transmite, sí, es Se verdad. transmite y te das cuenta de que quien valora su trabajo con pasión lo hace mejor que el que no. Bueno, esa intensidad, es verdad. Pero estoy contigo y además lo voy a aplicar a partir de ahora, que la motivación y la pasión también hay que tenerla controlada. Eso es cierto. Controlada y con esas bases puestas bien firmes para que las cosas funcionen y no nos llevemos sustos. ¿Eres de los que desconectas o eres de los que combinan y funden su vida profesional con su vida personal? Porque, ojo, que esto es algo muy importante. Hay gente que dice, no, yo salgo de la oficina o termino un proyecto y desconecto. Y entonces conecto con otra realidad que tengo, que es la familia o los amigos o lo que cada uno tenga. Y otra gente, este es un tema, fíjate que yo lo comentaba una vez con Adolfo Autor de Balearia, y me decía, claro, es que yo no desconecto, porque para mí la familia, el trabajo, esto es mi pasión, mi familia es mi pasión, pues a veces estoy con ellos y tengo que coger el teléfono, o a veces estoy en el trabajo y me llama mi hijo, y entonces quiero decirte que existen esos dos perfiles. ¿De cuál eres tú? Te voy a ser completamente sincero, yo creo que estoy ahora mismo en un punto en el que debería de buscar esa desconexión un poco más. También vuelvo a lo mismo, yo me considero muy joven, creo que estoy realmente empezando a tratar de consolidar lo que estamos haciendo. Es un error, por mi parte, creo, el no desconectar todo lo que habría que hacer, porque también el saber desconectar te permite reconectar otra vez con más fuerza, pero es lo que tú bien dices, si al final te gusta lo que estás haciendo, ves que lo que vas haciendo cada vez va dando mayor resultado, pero a nivel de que tu trabajo se va consolidando, de que vas formando equipos pues, cada vez más que tu trabajo va creciendo. Eso al final hace que cuando tengas tiempo libre digas, oye, ¿qué hago? ¿Lo dedico a tratar de seguir haciendo bien o siempre hay algo que perfeccionar? Siempre hay algo que digas, oye, puedo automatizar este proceso, puedo hacer esto otro mejor. Y te lo llevas un poco a tu casa. O sea, y al final... Totalmente. Si un domingo estoy con 2 horas o 3 que puedo estar con la familia y en el momento digo, pues puedo sacar el ordenador y puedo intentar ir retocando X proceso, pues yo soy un poco de esos. Pero sé que es un error y creo que a la larga hay que saber desconectar. Y yo hablo con algunos empresarios ya más mayores, a punto de estar ya pues pasando el relevo y demás, y me lo transmiten, de decir, oye, hay que saber desconectar para que el día de mañana tampoco, pues con la presión y lo que conlleva el estar todo el día al pie del cañón, pues tengamos algún perjuicio en nuestra salud el día de mañana. Sí, pero bueno, también es un poco, efectivamente, lo que cada persona es un mundo y es un poco lo que nos pide el cuerpo, ¿no? A lo mejor estamos toda la semana pensando en que llegue el fin de semana para dormir un poco más y cuando llega el sábado a las 6 de la mañana estás así y estás pensando en algo que te has dejado por hacer o que quieres hacer o que te apetece hacer de una forma más relajada porque el sábado no te suena tanto el teléfono o el domingo y te levantas de la cama y lo haces, y si eso te hace feliz, pues oye, bienvenido sea ese momento también de trabajo de fin de semana, que luego hay mucho tiempo, el día tiene muchas horas, se pueden hacer muchas cosas. Y eso mismo, por ejemplo, ¿qué necesidad tendría un empresario ya que pongamos que lleva 30 años en su negocio levantarse un domingo? No va a ser un tema económico, va a ser un tema de pasión. Exacto. De que diga, le gusta, me siento... Es mi día a día, o sea, estoy tan feliz con lo que estoy haciendo que prefiero hacer esto un domingo que dedicarlo a hacerlo. Pero repito, creo que hay que saber desconectar y además es algo serio. ¿Cuál es la pasión de Christian Juliet en este momento? Es una pregunta bastante amplia, ¿no? No es una pregunta trampa, pero sí es verdad que bueno, en cada momento cada uno tenemos algo que nos tira más. Hablo de momento laboral. Sí, pero pues si quieres tocar más cosas ya es cosa tuya. Puede parecer un tópico lo que te voy a decir, pero realmente lo siento así y quienes me conocen saben que es así. Nosotros nos dedicamos al sector servicios. Al final vendemos un bien, pero lo que prestamos es un servicio. Trabajamos mucho en el tú a tú con las personas.
Y al igual que yo vengo de una familia dedicada al tema sanitario y nunca me he querido dedicar a ello, que dices, oye, trato con las personas, qué gratificante es poder haberles ayudado, nosotros al final en el tema inmobiliario tocamos algo que es un bien de primera necesidad. Es algo que todo el mundo va a tener que llegar a hacer en algún momento, pues comprar o vender. Y son decisiones que no tomas 20 veces en tu vida. O sea, lo normal es comprar una vivienda, 2, 3, ninguna en toda tu vida. Entonces, te das cuenta que son decisiones muy importantes para los clientes y cuando te das cuenta que les has dado un muy buen servicio y que es gratificante y que al final se convierten en amigos clientes, que te llaman después de 6 meses y, oye, muchas gracias, me he acordado de ti, estoy por aquí, creo que eso es algo que a mí me mueve mucho, de verdad, me mueve mucho. O sea, quien me conoce sabe que me gusta mucho el trato con las personas y cuidar a la gente de alrededor. Y cuidarlos a nivel personal es muy importante, pero cuidarlos a nivel profesional, a mí de verdad que, a ver, te soy sincero, me llena, me gratifica mucho. Bueno, qué bien, qué bien. Se nos ha acabado el tiempo, estoy mirando el reloj y es una pena porque esta conversación contigo daría para muchísimo más, pero bueno, seguiremos hablando, seguiremos abriendo las veces que haga falta este espacio. Cristian, ha sido un auténtico placer. Sigamos potenciando nuestras pasiones, sigamos creciendo profesionalmente y sobre todo una cosa muy importante y es que lo hagamos juntos, ¿no? Porque la compañía también es muy importante. Sigamos aprendiendo unos de otros. Yo creo que nunca, jamás me vais a oír decir lo sé todo y creo que siempre estamos para aprender. Para mí este espacio, ADN Líder, además de un gran placer ponerlo en marcha porque era algo que tenía muchísimas ganas de hacer dentro de Líder, pero es un máster también porque cada uno de vosotros que pasáis por ahí me enseña una cosa nueva y no solamente a mí, sino a toda nuestra audiencia. Así que de verdad, muchísimas gracias y encantada de haberte tenido hoy en el sillón del Líder. Muy bien, Gracias. pues nada, a ver, muchísimas gracias y de verdad que estoy muy agradecido de estar aquí contigo y te doy la enhorabuena por esta iniciativa que creo que aporta realmente mucho valor a la audiencia. Gracias, seguiremos así. Muy bien.